Buenos días. Mi nombre es Sergio Marcantonio, soy profesor adjunto de esta cátedra y, como ustedes saben, hoy comenzamos el bloque de temas que tienen que ver con estudiantes y porcinos. Así que a lo largo de estas clases estaremos juntos enfocando distintos temas que tienen que ver con la reproducción. Y desde el punto de vista de los contenidos en general, ustedes saben que tenemos una guía, así como hay una guía de orientación de temas en equinos y camellos, también hay una guía para rumiantes y porcinos. Su novedad va a ser una guía que va a complementar los temas de las actividades que también tiene la bibliografía recomendada. Y por ahí, en cada una de las clases, también vamos a ir haciéndoles algunas recomendaciones respecto a de dónde poder leer o ampliar. También en la nueva fotocopiadora tienen las presentaciones. PowerPoint, digamos, las fotocopias de las presentaciones. Por ahí, en algunos casos, puede haber alguna presentación. De hecho, en la clase de hoy, eso es lo que a veces tiene PowerPoint, y por ahí esta última instancia va haciendo pequeñas presentaciones, pero la esencia de la clase de hoy está en la fotocopia. Vamos a comenzar, quizá como no podría ser de otra manera, en cuanto a lo que tiene que ver con rumiantes, específicamente con bovinos. Vamos a comenzar a hablar del ciclo sexual. Y el conocimiento de lo que es el ciclo sexual, en este caso de la especie bovina, es fundamental, es esencial para a partir de él comenzar a construir, a ampliar contenidos. Conocer el ciclo no solo nos permite tener información acerca de la fisiología, de la reproducción, sino también nos da muchas bases para la patología, las desviaciones de esa fisiología. Entonces ya este miércoles van a ver temas vinculados con patologías ováricas, uterinas, para lo cual es muy importante conocer el funcionamiento normal. Y también, sobre todo en las últimas décadas, el avance en la fisiología de la reproducción ha permitido crecer enormemente en la aplicación de biotecnologías. Biotecnologías reproductivas, desde las más básicas y antiguas, como es la inseminación artificial, hasta la última generación, como es el caso de la clonación, la transgénesis. Ninguna de estas biotecnologías hubiera sido posible sin el conocimiento previo de la fisiología. Fisiología que fue el avance geométrico desde el punto de vista del conocimiento. Desde los primeros estudios, desde el punto de vista de la endocrinología, la inmunohistoquímica, ya a partir de la década del 80 del siglo pasado, la ecografía con sus diferentes avances, a su vez,
la ultrasonografía ha permitido dar luz, digamos, a zonas bien oscuras del conocimiento. Lo que vamos entonces a recorrer a lo largo de la clase de hoy es, primero, qué es lo que entendemos por ciclo sexual, si nos tiene ya el concepto, ya lo dijimos, cómo podemos clasificar el ciclo sexual de la hembra bovina, cuáles son las fases, cómo es la regulación de esa actividad cíclica. Luego vamos a concentrarnos en la función folicular, la ovulación y la función luteal. Vamos a hacer una introducción acerca de lo que es la pubertad, la regulación de la pubertad y el reinicio de la actividad cíclica sexual postparto, para luego finalizar con una breve síntesis. Primero, en lo que se refiere a ciclo, definición y clasificación, podemos definir al ciclo sexual como el conjunto de cambios anatomológicos, fisiológicos y de comportamiento reproductivo que se producen en forma rítmica en la hembra. Etimológicamente, ciclo viene, digamos, de círculo, Entonces nos está dando la idea de un ciclo que tiene un comienzo y un fin, y que ese fin está próximo al nuevo comienzo, es decir, es un conjunto de etapas que se repiten a lo largo del tiempo. En el caso del ciclo sexual, entonces, hay un conjunto de etapas, un conjunto de cambios que se dan a todos los niveles, fíjense, a nivel histológico, a nivel anatómico, a nivel fisiológico e incluso a nivel de comportamiento. Y como forma de demarcar el ciclo sexual en las especies domésticas, utilizamos un evento que es el estro, que es una etapa de ese ciclo, el estro o celo, razón por la cual a ese ciclo lo denominamos ciclo estral, de manera que el intervalo del conjunto de cambios, el intervalo de tiempo que va entre un estro y el siguiente, es lo que conforma el ciclo estral. En el caso de los primates, hablamos de un ciclo menstrual, porque justamente el hecho objetivo que permite delimitar el ciclo es la menstruación. Entonces, ciclo sexual o ciclo estral, específicamente en la hembra bovina, podemos definirlo entonces como la serie de cambios que ocurren, ahí se me un poco, la serie de cambios que ocurren entre dos estros consecutivos. Y a su vez también podemos decir que el ciclo estral es el intervalo, es decir, que aquí podemos definirlo como el ciclo como el conjunto de cambios, que es lo que ocurre entre, o como el intervalo de tiempo que hay entre dos estros consecutivos. En el caso de la especie bovina, el intervalo entre dos estros consecutivos es de 21 días como promedio, pero como todo evento fisiológico hay una variación individual que hace entonces que podamos hablar de un rango entre 17 y 25 días según la biografía, entre 18 y 24 días, o sea, puede ser un poco más amplio, un poco más reducido ese rango. De acuerdo a cómo se da esta actividad cíclica
de la hembra, de acuerdo a cómo se da en el tiempo, podemos hablar de que hay especies que son poliéstricas anuales o poliéstricas continuas. Es el caso de la especie bovina, que quiere decir que la especie bovina entonces está en condiciones de ciclar a lo largo de todo el año. Hay otras especies que tienen la particularidad de ciclar en determinada época del año, y esas las conocemos como poliéstricas estacionales, como es el caso de las yeguas que ustedes vieron, como es el caso de la oveja que después vamos a ver. Y también, más adelante van a ver otro ejemplo de una especie que es monoéstrica, no estacional, como es el caso de la perra. Entonces, desde el punto de vista de la ciclicidad, la hembra bovina la podemos clasificar como una especie poliéstrica anual o poliéstrica continua. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, la pregunta es, ¿por qué las hembras tienen una actividad sexual que es cíclica? Cosa que no ocurre en los machos. Y esto tiene una razón de ser, que es que la participación de la hembra en el proceso reproductivo es lineal. Es decir, la hembra participa en el proceso reproductivo acompañando ese proceso reproductivo desde que queda gestante hasta que pare y hasta que termina por destetar a su cría. En cambio, el macho tiene una participación puntual, no lineal, en el proceso reproductivo. Es decir, el macho tiene la función de premiar a la hembra. Entonces, toda su actividad sexual está especializada en identificar una hembra en esto, en darle servicio, en copular con ella y a través de esa cópula intentar premiar. En cambio, la hembra, entonces, tiene toda una participación, no solo en la cópula, sino más allá de la cópula. Y eso hace que la hembra tenga que cambiar, no solo en su comportamiento reproductivo. Y vamos a ver que en determinado momento, entonces, la hembra va a estar preparada para copular con el macho, y en otros momentos no. Pero también lleva a que la hembra tenga cambios anatómicos, fisiológicos profundos a lo largo del tiempo. Eso es lo que hace que el macho tenga entonces una actividad sexual que es tónica, que es constante, y que la hembra tenga una actividad sexual que es variable, cíclica. Entrando ya en el ciclo propiamente dicho, el ciclo menstrual, veamos cuáles son las fases de este ciclo. Decíamos entonces que el ciclo está delimitado por dos estros consecutivos y que el intervalo entre los dos estros es promedio de 21 días. Entonces ya de por sí estamos diciendo que una de las fases del ciclo estral, la fase más notoria, más evidente, por lo tanto, por eso es la razón por la cual se utiliza como referente para delimitar el ciclo, es el estro. Y el estro o celo lo definimos como una fase del ciclo estral en la cual la hembra es receptiva sexualmente. Es decir, que es la fase en la cual la hembra bovina, en este caso, acepta la monta del toro o de alguna compañera de rodeo. Lo vamos a ver
La especie bovina tiene la particularidad de tener actividad de monta entre ellos. Entonces, durante el periodo de celo o estro, es el único momento en el cual la hembra presenta ese reflejo de pasividad a la monta, que se queda quieta mientras la monta. Entonces vemos que podemos diferenciar durante el celo características de comportamiento de la hembra que pueden ser primarias o secundarias. Definimos que una característica de comportamiento es primaria cuando se da específicamente en el celo y no en otra etapa. Mientras que hablamos de una característica secundaria cuando se da en el celo, pero también puede darse en otra etapa diferente del celo. La única característica de comportamiento primaria de celo es la pasividad a la monta, es decir, permanecer quieta al ser montada. ¿Por quién? Por otra hembra, como es el caso, o por el toro. Acá vamos a ver un videito donde una hembra está acercándose a la otra y permanece quieta, Fíjense la diferencia de la actitud si bien dar un pasito respecto a otro video que les voy a mostrar, donde la hembra directamente no acepta la monta. Ven que la actitud es totalmente distinta. Una cuestión es cuando la hembra permanece quieta cuando la montan, y otras situaciones cuando directamente quiere escapar de esa actitud de ser montada. Entonces, la característica primaria de celo es esa, la pasividad a la monta. También hay características que son secundarias de celo, de comportamiento. Quiere decir que son características que las presentan las hembras de celo, pero que también las pueden manifestar hembras que están próximas al celo. Quiere decir que por ahí le faltan algunas horas para entrar verdaderamente en celo, o que han terminado su celo hace algunas horas. ¿Se entiende? Una de estas actitudes es el hecho de montar. Es decir, que una hembra que está en celo es muy frecuente que monte ella a otras. Pero el hecho de que monte no me define por sí que está en celo. Para definirme que está en celo tengo que ver que se deje montar, que monte la pasividad. Por eso es secundario. A veces las hembras presentan montas, como es en este caso, no sé si lo observan bien, que montan por la cabeza, se llaman montas craneales. Esto es una actitud que se suele ver. Otra de las actitudes de una hembra en celo, pero secundaria, es la inquietud. La hembra que está en celo está inquieta, camina más. Mientras vemos que estas hembras están tranquilas, por ahí echadas, hay un grupito de hembras que están ahí interactuando, montándose. Bueno, esa es una actitud bastante propia de este periodo de celo y proximidad del celo, periodo a partir del cual ahora lo vamos a denominar periestro. Es decir, el periestro es un periodo que tiene comprendido el estro, en el centro está el estro, pero que también comienza el periestro 12, 18 horas antes del inicio del celo y finaliza unas 12, 18 horas luego de finalizado el celo. Entonces es un periodo que más o menos abarca unos 3-4 días del ciclo astral. Ese es el periestro, y que en el medio de ese periestro está el estro.
El estro de la hembra bovina tiene una duración breve, es una duración, digamos, de aproximadamente 15 horas, promedio más o menos 6. 15 horas más o menos 6. Es decir, que en términos generales, el celo en la hembra bovina dura menos de un día, con una enorme variación individual, pero menos de un día. Esa es una gran diferencia con el resto de las especies que en general tienen celos más prolongados. Otra de las características de comportamiento de celo, pero también secundaria, es el olfateo y lamido de genitales. Es decir, estas hembras están en el periestro, están interactuando, no solo montándose, sino tratando de identificar verdaderamente cuál es la hembra que está en celo, y para eso se valen no solo de la visión, como mismo que hace el toro, sino también se valen de su olfato. Entonces muchas veces lamen, olfatean, tratan de percibir, entre comillas, la presencia de feromonas. También otra de las actitudes de ese grupo de hembras que está en periestro, el grupo de hembras que está en periestro, a partir de ahora lo vamos a denominar grupo sexualmente activo. Es decir, el grupo sexualmente activo está conformado por todas aquellas hembras que están en periestro, es decir, a las cuales les falta 12 a 18 horas para entrar en celo, las que están en celo y las que les han pasado hasta 12 a 18 horas de haber finalizado su celo. Algunas de las hembras de este grupo sexualmente activo presentan topadas, peleas, cabeza con cabeza, hay un interés sexual, hay una atracción sexual, intenta haber un dominio de una sobre otra. Entonces, esos son los componentes, digamos, de cierta agresividad que manifiestan el grupo sexualmente activo. Y otra de las características de estas hembras de periestro es que tienen menor tiempo dedicado al consumo de alimentos. Es decir, pasan una buena parte de sus horas del día y también de la noche dedicadas a esta interacción en este grupo sexualmente activo. Pero de todas estas características, lo que me interesa remarcar es que la única que a mí me permite definir es la pasividad al amor. Esta hembra sé que está en celo, esta hembra no lo sé. Puede estar en celo o no lo sé. Pero esta que permanece quieta, sí. A su vez, el celo presenta ciertos signos, es decir, las hembras que están en celo tienen ciertas evidencias físicas, entre las cuales una de las más notorias es la presencia de un flujo a través de la vulva, de un flujo límpido, muchas veces asemejado con la clara de huevo, como si fuera la clara de huevo. Esta es una característica que presentan las vacas en celo, y yo le diría que es la característica más vinculada con el celo de todas las que vimos hasta ahora, excepto por supuesto la pasividad de la monta. Pero la que verdaderamente está es esta, pero no debemos tampoco tomarla como primaria. Si bien alguna bibliografía la da como primaria, yo le diría, porque puede ser que haya flujo algunas horas antes de comenzar el celo, o que haya flujo ya finalizado, es decir, a veces se da la presencia de un flujo hemorrágico, y esto nos está hablando de que la hembra ya finalizó el celo. No se da en todas las hembras, pero sepamos que cuando vemos que una vaca tiene un flujo hemorrágico, una de las causas de ese flujo hemorrágico es que está ya en una etapa posterior
generalmente 24 horas, 36 horas después de finalizar el celo puede aparecer este flujo hemorrágico. Otra de las características físicas que presenta una hernia del celo es la edematización y enrojecimiento de la mucosa vulvar. Piensen que en el electro la hembra se está preparando para la cópula. Entonces, eso no solo hace que tenga estas características de comportamiento que digamos, sino que también hace que tenga que prepararse, que su órgano copulador esté en buenas condiciones para justamente copular, y eso es lo que hace que la hembra en ese momento tenga más flujo, porque le va a dar lubricación, y para que tenga más flujo, ese órgano copulador tiene que tener una mayor irrigación para que funcionen las glándulas secretoras, las células secretoras. Entonces, esa edematización es producto de una mayor irrigación, y eso es el combustible o el elemento necesario para que haya finalmente flujo y haya más flujo. Entonces va a haber una mucosa hiperémica producto de esa mayor llegada de sangre. También otro de los signos que podemos ver en la vaca en celo es la presencia de peladuras, pelos despeinados en la zona de la grupa y peladuras, producto de que esa vaca está siendo montada repetidas veces, y eso hace entonces que, sobre todo en las zonas donde la piel está muy en contacto con salientes óseas, en la propia base de la cola, en los costados, en las curiosidades psiquiátricas, aparezcan estas peladuras. También hay un ligero aumento de la temperatura corporal. La vaca en celo o en estro, por eso a veces se dice también calor, como sinónimo también calores, celo. Hay un ligero aumento de muy pocas décimas de grado, pero un aumento si uno mira por la posibilidad de hacer un seguimiento de cada una de las vacas, va a ver que en un momento del cielo hay un ligero aumento de su temperatura. Es decir, que a lo largo de ese periodo de celo que dura algunas horas, 15 horas en promedio, hay muchas manifestaciones de comportamiento y signos físicos, de las cuales la única que es propia que permite identificar el celo es la pasividad. Una vez finalizado el celo, entramos en una segunda etapa del ciclo estral, que es lo que denominamos el metaestro. Etimológicamente, meta quiere decir más allá. Entonces, lo que está más allá del estro es el metaestro, un periodo que dura unos 4 o 5 días. Que tiene una particularidad de la hembra bovina, que durante este periodo se produce la ovulación. Prácticamente la única especie que estudiamos en la cual la ovulación se produce fuera del seno es la hembra bovina. En el resto, como van a ver, como vieron también en la yegua, la ovulación se produce durante el seno. Lo que ocurre es que la hembra bovina, como el celo es tan breve, sí durante el celo, como vamos a ver, se produce todo el mecanismo que va a terminar desencadenando la ovulación. Pero como el celo es corto,
la consecuencia de ese mecanismo ocurre después de finalizado el ciclo, es decir, en el metaestro. Esto nos permite dividir al metaestro como dos etapas, lo que sería un metaestro temprano, que va desde el fin del celo hasta la ovulación, y un metaestro tardío, que va desde el momento de la ovulación hasta el fin del metaestro. Normalmente, las vacas que están en periestro, parte de esas vacas son las que están en el metaestro temprano. ¿Sí? Entonces, el metaestro es la etapa siguiente al celo y que cobra importancia el bovino porque en ella ocurre el evento más importante del ciclo, que es la ovulación. Luego del metaestro viene la siguiente etapa, en la que dura más y que lo denominamos diestro. El diestro en la hembra bovina dura 10-12 días, más o menos. Vamos a ver que es variable y justamente, ¿se acuerdan que yo les decía que el ciclo sexual tiene en el caso de la hembra bovina, el ciclo estral podría durar entre 17, 18, 24, 25 días? Justamente la variación en la duración del ciclo fundamentalmente está dada por la variación en el diestro, la variación en la duración del diestro. Vacas que tienen diestros más largos son las que tienen ciclos de 22, 23, 24 días. Vacas que tienen diestros más cortos son las que tienen de 17, 18, 20 días. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre en el diestro? ¿Se acuerdan que yo les decía que en el metaestro ocurre la ovulación? Vamos a profundizar luego el proceso de la ovulación. Pero esencialmente, ustedes saben que la ovulación es un proceso que implica la ruptura del folículo ovárico. Esa ruptura del folículo permite la salida de la gameta, que es el ovocito. Evento que es esencial para la reproducción, porque en la medida que el ovocito está dentro del folículo ahí guardado, no es posible la reproducción. Para que haya concepción, es necesario que ese ovocito salga del folículo ovárico. Y esa salida del folículo ovárico es lo que llamamos ovulación. Como salida del óvulo, el nombre vulgar, digamos, de ovocito, es óvulo, pero ya nos sabemos que óvulo ya formalmente lo denominamos luego que ha completado toda su meiosis. Entonces, durante esta etapa ocurre la ovulación. ¿Y luego qué pasa con ese folículo ovárico que permitió la salida del ovocito para el cual se rompió? Ese folículo ovárico se llena de sangre, se transforma en lo que conocemos como cuerpo hemorrágico. ¿Sí? Y ese cuerpo hemorrágico después se va organizando y se va transformando en otra estructura que denominamos cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. ¿Estamos de acuerdo? Esa es lo que sería el metaestro tardío, va ocurriendo todo esto, es decir, ese cuerpo hemorrágico se va transformando progresivamente en un cuerpo lúteo, el cuerpo amarillo. Cuando ese cuerpo lúteo está ya formado, está maduro, ya empieza a producir cantidades importantes de su hormona principal, que es la progesterona, en ese momento decimos que comienza el diestro. Es decir, que durante el diestro la estructura funcional ovárica predominante es el cuerpo lúteo. Hasta ahora, en el estro y hasta el momento de la ovulación,
la estructura ovárica dominante era el folículo ovárico. Luego vamos a ir viendo con más detalle. ¿Sí? Y cada estructura funcional tiene, por eso es funcional, tiene el rol de sintetizar y secretar hormonas. El folículo ovárico, la principal hormona reproductiva que secreta son los estrógenos. El cuerpo lúteo, la principal hormona reproductiva que secreta es la progesterona. Entonces, durante la etapa del estro y en el periestro, la hormona que predomina son los estrógenos. No es casual que se llamen así. Estrógenos porque genera el estro. Mientras que una vez que la hembra ovula y ese cuerpo lúteo madura y empieza a producir progesterona, empezamos a entrar la hembra empieza a entrar en el pie. La progesterona es la hormona que está a favor de la gestación. Progestación. Progestatina se llamaba inicialmente, a favor de la gestación. Y es la que va a generar los cambios en la hembra para prepararla para la gestación. Así como los estrógenos es la hormona que prepara la hembra para la cópula, en comportamiento, anatómicamente, psicológicamente. La progesterona, a la inversa, prepara la hembra para la gestación. Y esa hembra va a estar preparada para la gestación durante 10, 12, 13 días. Es el tiempo en que la hembra va a estar preparada para recibir señales de que ha habido concepción. Si en ese periodo de documentación, como si uno mandara una carta de documentos, si en ese periodo la hembra no recibe la noticia de que está preñada, va a entrar en la siguiente etapa del ciclo, que es el proestro. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a volver a prepararse para una nueva oportunidad de quedar preñada. De manera que, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que ese cuerpo lúteo, acá tiene el ovario, una fotito que hay una estructura saliendo del ovario que es el cuerpo lúteo, para prepararse para la gestación, digamos, para una nueva concepción. El ovario tiene que dejar de producir progesterona, porque es la que le está dando todas las características de que la hembra está gestante. Entonces, para que deje de tener esas características, la progesterona tiene que bajar sus niveles. Y la única manera de bajar sus niveles es destruyendo la glándula que la produce, que es el cuerpo lúteo. Entonces tendrá que romper el cuerpo lúteo, proceso fisiológico que denominamos luteólisis. ¿Para qué? Para que caigan los niveles de progesterona y para que la vaca vuelva a tener una opción de aparearse y de quedar preñada. Y esto se va a ir repitiendo cada 21 días. En la medida que la hembra esté ciclando, esté activa sexualmente y no quede preñada. De manera que luego del diestro viene la siguiente etapa, que es el proestro, que dura 4 o 5 días hasta que comienza el nuevo celo. ¿Sí? ¿Cómo sé que comienza el celo y terminó el proestro?
Claro. A medida que el proestro va avanzando, cuando llega a sus últimos, al último día, digamos, ya la hembra se suma al grupo sexualmente activo, fundamentalmente. Puede ser que a lo mejor 2 o 3 días también esté el grupo, pero más formalmente va a estar en el grupo sexualmente activo en las últimas, digamos, 2 o 18 horas, antes del inicio. Entonces va a estar formando el grupo sexualmente activo. Pero a partir del momento que se deja montar por primera vez, ahí decimos que la vaca dejó de estar en proestro para estar en estro. ¿Y cuándo la vaca dejó de estar en estro para estar en metaestro? ¿Cuándo dejó de estar en estro para estar en el metaestro? Cuando ya no acepta la monta. La diferencia entre estro y metaestro esencial es que en estro se deja montar, en metaestro no se deja montar. En proestro no se deja montar, en estro se deja montar. Por eso es que la duración del estro en realidad está definida por el tiempo que media entre la primera y última vez que la vaca se deja montar. Eso es lo que me da la duración del estro. Desde que se dejó montar por primera vez hasta que se dejó montar por última vez. Eso es la duración del estro. Profe, tengo una consulta. Sí. ¿El cuerpo lúteo se termina de generar antes del proestro? El cuerpo lúteo se termina de generar, digamos, antes del proestro o ya. Vamos a ver, ahora vamos a ver que ese cuerpo lúteo tiene un desmoronamiento estructural y funcional. Funcional, que es rápido, que es brusco, que es lo que te permite pasar, digamos, de diestro a proestro. Y morfológico o anatómico progresivo. Pero eso lo vamos a ver cuando hablemos de la función luteal. Entonces, el ciclo estral lo podemos dividir en esas 4 etapas: estro, metaestro, diestro y proestro. Pero también podemos dividir al ciclo estral en 2 etapas, en función de la estructura ovárica dominante. Y podemos decir que el ciclo estral tiene una fase luteal y una fase folicular. La fase luteal es aquella fase en la cual va, digamos, desde la ovulación hasta la luteólisis. Es decir, que la estructura dominante es el cuerpo lúteo. Y la fase folicular, que va desde la luteólisis hasta la ovulación, que es la etapa en la cual lo que predomina es el folículo ovárico. Y desde el punto de vista hormonal, podemos hablar de una fase progestacional y una fase estrogénica. Es decir, que el ciclo lo podemos dividir, además del proestro, estro, metaestro y diestro, en función de la estructura funcional dominante o en función de la hormona dominante. Fíjense que hay una leve desviación, porque la etapa progestacional en realidad empieza después de la etapa luteal, cuando ya el nivel de progesterona no es inmediata a la ovulación, sino ya a los 3 o 4 días ya estamos prácticamente en el 10. ¿Sí? ¿Por ahora vamos bien? ¿Alguna duda? Vamos a, antes de hacer el descanso, avanzar un poquito con la regulación de este ciclo. Hemos visto lo que es el ciclo estral, hemos visto las etapas del ciclo estral. Ahora nos vamos a adentrar en cómo se regula este ciclo estral. Y acá intervienen básicamente varios sistemas: el sistema nervioso y el sistema endocrino como sistemas principales.
pero también hay una regulación en cercanía que llamamos paráclina y autócrina. Es decir, la regulación es endócrina cuando interviene el sistema hormonal, es decir, que es una hormona producida por una glándula que viaja a través de la sangre a un órgano blanco. Ese es el sistema endocrino. Ahora, cuando esa sustancia que es producida por un tejido, por un órgano, actúa en proximidad sin viajar por sangre, hablamos que es una regulación para. Vamos a ver después algunos ejemplos. Y a su vez, cuando la regulación está producida por compuestos que actúan en el mismo tejido, hablamos que es una regulación autócrina. Claro, ciertos componentes de una célula influyen sobre esa misma célula, ya no sobre la célula vecina, que sería paráclina, sino sobre la propia célula. Entonces, en la regulación del sistema, digamos, nervioso, está en el sistema nervioso por un lado, y por otro lado el sistema endócrino, paráclino y autócrino. Ustedes saben que si hablamos del sistema nervioso y el sistema endócrino, son los dos sistemas que integran el cuerpo, que integran con el concepto de integración del organismo. La comunicación del organismo está dado por estos dos sistemas. Un sistema que permite una comunicación rápida, casi instantánea, como es el sistema nervioso, y una que es más lenta, pero más prolongada, que es el sistema endócrino. Es decir, sería como los aviones, digamos, y los trenes o autos. Entonces, el avión sería el sistema nervioso, instantáneo, en el momento. Pero ambos actúan en conjunto, ambos interactúan y ambos son esenciales para que ocurra el ciclo estral. ¿Y cuáles son los componentes que intervienen en esta regulación neuroendócrina, paráclina y autócrina? Por un lado, el hipotálamo, una estructura que es propia del sistema nervioso, un componente genuino del sistema nervioso. Por otro lado, la hipófisis, que es el representante genuino del sistema endócrino. Y justamente a nivel de hipotálamo-hipófisis es donde se produce la integración de estos dos sistemas, nervioso y endócrino. El hipotálamo y la hipófisis están en proximidad, anatómicamente vinculados. El hipotálamo es una estructura de origen, digamos, de encefálico, está en la base del cerebro, y por debajo del hipotálamo está la hipófisis. Y hay conexión que se va a dar por el propio sistema nervioso y conexión que se va a dar por el aparato circulatorio, o sea que van a intervenir hormonas en esa conexión. Es decir, que va a haber una conexión dada por nervios, sones y por sangre a través de hormonas a través de la sangre. Pero la naturaleza da un paso más en la integración. Hace que el sistema nervioso cumpla funciones endócrinas, específicamente el hipotálamo. Es decir, que el propio sistema nervioso, a través del hipotálamo, es capaz de producir hormonas. Hormonas que llegan por sangre a la hipófisis. Y a su vez, parte de hormonas producidas por el hipotálamo llegan a la hipófisis, ya no por sangre, sino por el camino que le abren los axones. Es decir, que no solo hay hormonas producidas o sustancias producidas por el hipotálamo,
que actúan sobre la hipófisis, y algunas viajan por sangre y otras viajan por el propio sistema nervioso. Y luego, a nivel de la hipófisis, se liberan a través de la sangre y llegan a órganos blandos. Hipotálamo, hipófisis. Pero esta regulación no solo depende del hipotálamo y la hipófisis, como vamos a ver en qué hormonas producen, sino que también intervienen, por supuesto, las gónadas, intervienen los ovarios en este caso. Y los ovarios, producto de la influencia del hipotálamo y la hipófisis, funcionan. Y en su funcionamiento producen hormonas que van a actuar sobre el hipotálamo y hipófisis. Es decir, que la regulación no se produce en un único sentido descendente, digamos, desde la cabeza de la vaca, del hipotálamo y hipófisis hacia los ovarios, sino que también parte de la regulación se da de los ovarios hacia la cabeza, hacia el hipotálamo y hipófisis. Y es tan importante un camino como el otro, de ida y de vuelta. Y en la hembra bovina, en la hembra en general, se agrega a la regulación de esta actividad reproductiva el útero. El útero. Porque para que el hipotálamo, hipófisis y ovario funcionen adecuadamente, tiene que estar el útero funcionando correctamente. Ya vamos a ver el miércoles que trastornos uterinos generan trastornos en la actividad psíquica de la hembra bovina. Es decir, que hay una producción de hormonas a estos niveles a lo largo de todo lo que se llama este eje hipotálamo, hipófisis, ovario, uterino. El eje hipotálamo, hipófisis, ovario, uterino. Les presento las hormonas que hacemos un descanso. Por un lado, a nivel hipotalámico, la hormona principal es la GnRH, la hormona liberadora de gonadotrofinas. GN gonadotrofinas, RH es releasing hormone, hormona liberadora de gonadotrofinas. Es decir, que el hipotálamo produce esta hormona, vamos a ver dónde, que llega a la hipófisis y actúa estimulando la síntesis y liberación de gonadotrofinas. ¿Cuáles son las gonadotrofinas? La FSH y la LH producidas por la hipófisis. Gonadotrofinas, que actúan sobre el trofismo de la gónada, sobre el funcionamiento de la gónada. ¿Cuáles son básicamente estas dos hormonas? La hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Es decir, que la GnRH estimula la síntesis y liberación de FSH y LH por parte de la hipófisis. Por otro lado, los ovarios producen una gran cantidad de hormonas. Por un lado, producen estrógenos, que los simbolizamos como E sub 2, básicamente estradiol. Producen otra hormona que es la progesterona, que ponemos como símbolo T4, P sub 4. A partir de ahora, con T2 nos referimos a estrógenos, P4 hablamos de progesterona. Sabemos que básicamente los estrógenos los producen los folículos, la progesterona la produce el cuerpo lúteo, pero también produce otras hormonas que intervienen en la regulación. Por ejemplo, activina, inhibina, folistatina, que son hormonas ováricas que actúan fundamentalmente regulando la acción de la FSH, específicamente regulando la FSH. La activina la estimula, la inhibina y la folistatina la inhibe, la reduce. Y por último, está la hormona más importante producida por el útero respecto de la función reproductiva, que es la que denominamos
prostaglandina, PG, prostaglandina del tipo F2 alfa. La prostaglandina F2 alfa es la hormona producida por el útero, por las células endometriales, y es la principal responsable de la destrucción del cuerpo líquido, de la luteólisis. ¿Sí? Es decir, esa es la manera como el útero interviene en el ciclo. Si el útero no produce prostaglandina F2 alfa, no va a haber destrucción del cuerpo lúteo y por lo tanto no va a haber proestro y estro. Es decir, se va a frenar la actividad cíclica. ¿Sí? La prolactina en el caso de la estabulina no tiene un papel demasiado asignado en la función de la actividad cíclica, como si en otras especies de placer y demás. Pero obviamente sí tiene una función pregunta por la prolactina respecto a la lactancia. Pero no está demostrada una acción en el bovino sobre la actividad del ciclo. No tiene una acción como en otras especies inhibitoria del ciclo. Bueno, hacemos 10 minutos de descanso.